Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje de esta mañana y tengo un mensaje sobre la renuncia. ¿Conocen lo que es la palabra renuncia? Bueno, vamos a mirar lo que dice el diccionario. El diccionario dice hacer dejación voluntaria, que quiere decir apartamiento de un derecho o una acción. Dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. Puede ser un cargo, un empleo, dimitir, dejar, cesar, abdicar. Esas son las definiciones de la renuncia. Desistimiento es una acción y efecto de desistir. Desistir en algún empeño o proyecto. Por ejemplo, el presidente renuncia a presentarse en las próximas elecciones. Eso sería una renuncia. Desistir, rehusar, rechazar. Lo contrario sería aceptar y continuar. Otra definición en el diccionario dice privarse o prescindir de algo o de alguien. Renunciar al mundo, renunciar a tomar algo, renunciar a un empleo, prescindir, privarse, desprenderse. Por último, otra definición dice renunciarse a alguien a sí mismo, privarse por motivos religiosos o éticos de hacer la propia voluntad. Eso está todo allí en el diccionario. Lo copié tal cual está, así que eso es lo que la definición de renuncia que quiero tratar en esta mañana. Ahí ya ustedes tienen en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice estas palabras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por todos los que están acá presentes. Pedimos tu bendición por este mensaje que llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a tomar nuestras decisiones correctas delante de ti. Bendice a aquellos que nos visitan también para entender nuestro culto de esta mañana. También a aquellos que nos escuchan, Señor, a través de YouTube, que tú, Señor, puedas bendecir este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito del día de hoy del mensaje del sermón? Mostrar a la iglesia que Cristo, movido por su profundo amor, hizo varias renuncias. Así también nosotros, movidos por un profundo amor a Cristo, estaremos dispuestos a hacer renuncias que nos van a ayudar. Este versículo que acabamos de leer en Filipenses 2, 5 al 8, dice que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Cristo? Ya vamos a desarrollar esa parte. De anticipado les puedo decir que Cristo renunció a ser el Hijo de Dios en el cielo para venir a este mundo y en la condición de hombre fue crucificado. Renunció a muchas cosas, ya la vamos a desarrollar en esta parte. Para la mayoría de las personas, la idea de sacrificio involucra la idea de renunciar de algo deseable, como un sentido de pérdida o de privación. Pensamos en sacrificio como si este fuese un acto exterior. Y en vez de ser el resultado de un principio interior debidamente motivado, el sacrificio es una actitud. Renunciar, ya entendimos lo que es la palabra renunciar. Si no la entendimos mucho, un ejemplo es renunciar al trabajo. Renunciar a una familia compuesta, renunciar a algo, a una amistad, renunciar a muchas cosas. Aún hay gente que renuncia a la iglesia. Hoy en la asamblea tenemos varios que se han retirado en este año.
Bueno, lamentablemente tenemos una lista de personas que entraron, pero otras que salieron. Renunciaron por diferentes motivos, no importa qué. Pero aquí Dios nos invita a tener el mismo sentido de renuncia al entender que la primera renuncia de Cristo, Él no se aferró a su divinidad. Y esto es un concepto que tenemos que tener en claro, porque muchas personas pueden pensar que si Cristo murió en la cruz, era el Hijo de Dios y Él tenía superpoderes. Y entonces Él podía pasar esta etapa diferente a cualquier ser humano. No es así. Él estaba atado a un cuerpo humano. Y en la humanidad de Cristo sufrió tal cual cualquier hombre. La diferencia que había con Cristo es que era santo, nunca había pecado. Era hijo de Dios a través del Espíritu Santo concebido de la Virgen María. Pero este hecho lo hizo cargar el pecado de todos nosotros al Señor Jesucristo. Cristo era consciente de su omnipotencia, era consciente de su omnipresencia, era consciente de su omnisciencia, de su eternidad, de su dominio y gloria, en su grande poder creador y soberanía. Pero Cristo resolvió renunciar, abandonar la gloria inherente de esta altísima condición para llevar a cabo su compasión, su propósito de salvar a la humanidad. Sabemos que era el único medio de salvación. El pueblo israelita hacía sacrificios por sus pecados, pero eso no le agradaba al Señor, no lo satisfacía. El mismo David decía: tú no quieres holocausto, tú no quieres sacrificio, lo que quieres son corazones obedientes. Es lo que requiere el Señor en el Nuevo Testamento. Cristo no mostró avidez para retener esa gloria y su poder, sabiendo que Él era hombre divino. No utilizó tampoco esa divinidad, omnipresencia, omnisciencia, omnisciente, no sé si dije los tres, omnipresente, omnisciente y omnipotente. No utilizó eso, quizás lo podía hacer. El mismo diablo en la tentación le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo no lo hizo. ¿Él podía haberlo hecho? ¿Podía haberlo hecho? Sí. ¿Podía haberse tirado del pináculo del templo y los ángeles lo recogían? Sí. ¿Podía haber adorado a Satanás para que todos los reinos? ¿Por qué? Si Él era el Hijo de Dios, el dueño de toda la humanidad. ¿Por qué se iba a inclinar frente a Satanás? Pero Cristo no utilizó su divinidad para combatir a Satanás ni a la carne. Porque la primera tentación esa era la carne. Él tenía hambre, hacía 40 días que no comía. Pero podía él haber comido si él decía que quería comer. Hasta los ángeles después vinieron a servirle. Así que lo vemos que el Señor, en el primer punto que toqué, se despojó de su divinidad. Renunció a su divinidad. La segunda cosa que vemos, que el Señor renunció a sí mismo. Dice el versículo 7 que acabamos de leer: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo literalmente se vació, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente como siervo. Hasta Él mismo enseñó a sus discípulos con un lebrillo, con una palangana, como decimos los uruguayos, a lavar los pies de sus discípulos. Y los discípulos decían: no, Señor, tú no tienes que hacer eso, lo hago yo. Y el Señor les enseñó una lección. En otras palabras diría: yo soy el Hijo de Dios y soy capaz de lavarle los pies a ustedes. Hagan esto con sus hermanos, hagan esto con los demás, sirvan de esta manera, despójense de ustedes mismos. Esta es la condición de Cristo. Se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y hay una diferencia entre estas dos condiciones. Primero Dios, ahora siervo y esclavo.
y asumió los atributos esenciales de un esclavo a través de la obediencia dócil y completa sumisión a su Padre. Él siempre se refería al Padre Celestial, a Dios el Padre Celestial, con respeto, sabiendo que él podía tener una condición de divinidad. Sabía su lugar, conocía su lugar. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender, no? Tú y yo tenemos que aprender cuál es nuestro lugar frente a Dios. Y como Dios mismo obedeció a su Padre Celestial y se puso a las órdenes sumisamente, de la misma forma, tú y yo, o yo y tú, tenemos que ser sumisos a la voluntad de Dios. Otra cosa que vemos en Cristo fue una vida de servicio. Él no se benefició personalmente, no construyó una casa para él. Asimismo, cuando nació, ustedes saben que nació en un pesebre. Y en el pesebre no había ni oro, ni plata, ni siervos para servirle, no. Sino que había humildad en el nacimiento, en un establo, en un lugar de animales. Entendemos entonces que toda la vida de Cristo estaba subordinada al Padre. Dice en el versículo 17 de este pasaje: en el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres. Entendemos entonces que Cristo era humano, se humanizó, pasó las pruebas de la humanidad. A veces, si no entendemos que Cristo nos entiende, tenemos que entender que Cristo sí nos entiende, porque Él pasó las pruebas. Tú podrás decir, frente a esta prueba, como decía la hermana cuando estaba leyendo por qué estaba escrito el himno, de la pérdida de 4 hijos, frente a eso, ¿qué reacción vamos a tener nosotros? Algunos perdieron hijos, otros perdieron bienes, otros perdieron trabajo, otros perdieron matrimonio, otros perdieron muchas cosas. Y su vida se convulsionó, se trastornó, está su cabeza volando. Pero dice que Cristo nos entiende, porque Él fue dócil. Cristo se hizo hombre. Cristo era un hombre completo y sin embargo también era divino. ¡Qué combinación extraña! Si tú me preguntas a mí si yo lo entiendo o no lo entiendo, humanamente yo no puedo entenderlo. No sería capaz de negar el nacimiento de Cristo en la Virgen María. No puedo negarlo, porque la Biblia lo dice, que fue concebido por el Espíritu Santo y fue aceptado por su Padre Celestial en sacrificio porque era hijo de Dios. ¿Recuerdan la lectura del Nuevo Testamento que dice hijo del hombre, en mayúscula, hijo del hombre? Ese es el título que le ponían la gente a él. La divinidad de Cristo no modificó jamás la humanidad que tenía. Así que no nos podemos hacer la cabeza de que Cristo podía pasar las tentaciones porque era el Hijo de Dios. Que Cristo podía pasar la cruz porque era Hijo de Dios. Que Cristo podía resucitar porque era Hijo de Dios. Él lo hizo por su propio sacrificio, por su propia fuerza, por su propio poder. Hoy, cuando contemplamos al Cristo encarnado, vemos a alguien semejante al humano. Él murió antes que todos los otros 2 ladrones. La humanidad de Cristo era tan grande y Él cargando el pecado del mundo, el Señor en 6 horas murió. Cuando los otros ladrones tuvieron que ser lanceados para que murieran. La tercera renuncia de Cristo como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dijimos en el primer punto que Cristo renunció a su divinidad. El segundo punto, que Cristo se humilló como hombre. ¿Sí?
El tercer punto, que Cristo renuncia como hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo leíamos en el versículo 8, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo como ser humano se humilló a sí mismo. ¿Y de qué manera? El acto supremo de humillación, y este acto culminó cuando Cristo se sometió voluntariamente a la muerte. Cristo se puso obediente a Dios. Si quieren dejar el dedo ahí, me acompañan en Hebreos 5:8. Si no, se los leo, no hay problema, yo ya llegué. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era hijo, mayúscula, hijo de Dios. Por lo que aprendió la obediencia. Era hijo, pero aprendió a obedecer. La muerte del Señor, la obediencia de Jesús, lo llevó a entregar su vida. Cristo era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Él no ejerció ningún poder que nosotros no podamos emplear. El gran poder de Cristo estaba en algo especial que ustedes ya lo saben, que es la oración. Lo mismo que tienes tú y lo mismo que tengo yo. El poder de la oración. ¿Por qué nos juntamos y decimos, vamos a orar por nuestro hermano que está enfermo? Vamos a orar por la operación. Vamos a orar por nuestra hermana que tiene cáncer. Vamos a orar por el hermano que perdió trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos juntamos a orar? ¿Por qué combinamos nuestros deseos y nuestras peticiones uno al otro? ¿Por qué? Porque creemos en el poder de Dios a través de la oración. ¿Cuál era el arma de Cristo antes de morir? La oración. ¿Se acuerdan cuando él fue al monte Getsemaní con sus discípulos? Y ellos se durmieron, los tres que estaban con él. Y él les pidió, ¿no podéis estar conmigo aunque sea una hora? Va a pasar algo tremendo. Los discípulos no lo entendían, estaban cansados, se dormían. ¿No podéis velar conmigo una hora? Necesito compañeros, discípulos, que oren conmigo, porque voy a hacer algo que ustedes no lo saben. Voy a pasar la muerte. Él mismo lo dijo, la oración. Dios mío, si fuera posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gran pregunta es, ¿eres tú capaz de renunciar a algo que te impide vivir una vida cristiana? ¿Eres tú capaz de renunciar a algo que te gusta, que lo harías con gusto, pero que cristianamente no lo puedes hacer? Dice que hasta la muerte y muerte de cruz. El énfasis no se halla solo en su muerte, sino en la clase de muerte que sufrió. Aquellos hombres que crucificaban no eran judíos, los que crucificaban eran los romanos. Y también en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio dice, maldito todo aquel que fuere crucificado en el madero. También en Deuteronomio nos dice que no tendría que estar el cuerpo después a la noche, sino que antes de eso tenían que sacarlo de la cruz. El crucificado era la peor muerte que había en aquel tiempo. Era la humillación más grande que había. Hermanos, yo estuve allí en el Calvario. Y cuando mostró ese lugar el líder del grupo que íbamos, realmente te llena el alma saber que en ese lugar el Señor Jesucristo entregó la vida por mí. En ese lugar, el evangelista, que era paraguayo y hablaba muy bien el español, nos decía, ahí está el Calvario. Y aquí, en este lugar, el Señor Jesucristo murió. Es impactante ver el lugar que Cristo entregó su vida por mí. No podíamos dejar de correr lágrimas en nuestros ojos cuando estuvimos en Jerusalén. El lugar que Cristo pisó, el lugar que Cristo hizo, el lugar de la escalinata que Cristo entró al templo que ya no estaba. Pero en el huerto donde Él murió, sí,
La crucifixión le aplicaban los romanos a los esclavos y a los no romanos y a los viles criminales. Era la peor muerte decretada en aquel tiempo. Sobre esa muerte la ley de Moisés había pronunciado una maldición y hasta los gentiles lo consideraban como un más vil y cruel de los castigos. Esto está en Deuteronomio 21:13. Maldito todo aquel que fuere crucificado en el madero. Eso lo decía la ley de Moisés. En cuarto lugar, con la ayuda de Dios, la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer renuncias? Si podemos hacer grandes renuncias como Cristo, con la poderosa ayuda del Espíritu Santo, Cristo, hablando de esto, decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto está en Lucas capítulo 9, versículos 22 y 23. Voy a ir hasta ahí porque quiero leer dos pasajes, dos versículos ahí. Lucas capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice el versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Yo preguntaría en este momento, ¿qué significa esto? Claro, el versículo 22 lo entendemos. Cristo entregó su vida por nosotros y va a resucitar al tercer día. Ahora, el versículo 23, ¿qué significa? Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Es necesario que el seguidor de Cristo renuncie a cosas que no le bendicen, no le ayudan. ¿A cuántas cosas tú renunciaste por ser hijo de Dios? ¿Qué dejaste para servir a Dios, para estar con Él, para asistir a la iglesia? Hay algunas personas que tienen actividades en el horario de la iglesia y prefieren ir a hacer esa actividad en vez de ir a la congregación. Si Cristo les preguntara, ¿qué es lo que estás haciendo? Ellos dirían, bueno, voy a trabajar porque necesito plata. Ah, no, estoy cansado, me voy a dormir. No, yo el domingo mañana no voy a ir. Si la Biblia está diciendo algo bien claro, ¿qué quiere decir esto? Niéguese a sí mismo. Que yo someta mi voluntad a la de Cristo, para vivir en adelante para Cristo y no para mí mismo. Esta entrega es el milagro de la justificación que ocasiona 3 muertes. Las voy a nombrar todas juntas, pero luego las voy a desglosar. Muerte a la vida vieja, muerte al viejo hombre y la muerte diaria del nuevo hombre. Y ya lo vamos a desglosar. El creyente, el Hijo de Dios, a través de aceptar a Cristo como su Salvador personal, se justificó delante de Dios y es salvo. Pero ahora viene un tratamiento de santificación, un tratamiento progresivo de santificación que termina el día que nos muéramos o que nos vayamos a su presencia o que venga Él a buscar a la iglesia. Esto es un trabajo diario, es tuyo, es mío. Yo tengo que luchar contra la carne. Hablaba con mi nieto ahí anoche y mi esposa también hablaba con él. Y hablamos de este mismo tema. Porque estamos en el mundo y el mundo puede afectarnos. Estamos pendientes de que el mundo pueda involucrarnos en algo que desagrada al Señor. Entonces, ¿por qué dice niéguese? En 2 Corintios 5:17 ya lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno aceptó a Cristo como su Salvador personal, las cosas viejas pasaron, el mundo pasó, la actividad humana que yo quiero hacer pasó. He aquí, tengo cosas nuevas. ¿Qué tengo que hacer? El mensaje de hoy, ¿cómo se tituló? Renuncia. Tengo que renunciar a cosas que la carne quiere hacer, pero que no es justo porque estoy anteponiéndome a Dios. Lo que el viejo hombre tiene que hacer es morir. Lo que el viejo hombre tiene que hacer es crucificarse con Cristo. Lo que el viejo hombre tiene que hacer es lo que Dios quiere. La justificación me libra de la condenación del pecado. Yo soy justificado delante de Dios. Me arrepiento, confieso a Dios mi pecado y Él me perdona. Esa es la muerte del viejo hombre, de la vieja vida. Cuando digo hombre, digo mujer también. No voy a aclarar hombre y mujer. En el segundo punto, muerte al viejo hombre, primero dijimos muerto a la vieja vida. El segundo punto, muerte al viejo hombre. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, es paz. La transformación de nosotros, aunque los pecados hayan sido perdonados y abandonados, la vieja naturaleza carnal aún continúa actuando y necesito vencerlos por la gracia de Dios. Esta es la santificación que me libra del poder del pecado. Ese trabajo es diario, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué tengo que hacer con mi vieja carne, con mi viejo hombre, con mi vieja mujer? Transformarla, dejar todo a los pies de Cristo. El que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo renunció a ser Hijo de Dios divino en el cielo y vino a la tierra y se humilló más que cualquiera de nosotros. Y murió peor que cualquiera de nosotros, seguramente va a morir. Puede que muéramos en un accidente, puede que muéramos de un infarto fulminante, puede que muéramos de la manera que sea, pero ninguno de nosotros va a morir en una cruz, crucificado, porque esa no es la manera que hoy día lo están haciendo. En el tercer punto, la muerte diaria del nuevo hombre. Voy a ver a 1 Corintios, allá, capítulo 15, versículo 31. 1 Corintios 15, 31. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice? Muere. ¿Cómo que cada día muere? ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la señal que nos está dando? ¿Cuál es el paso de nosotros? Nosotros somos una iglesia nuevo testamentaria. Seguimos lo que los apóstoles dejaron de orden, porque el Señor se fue y dijo: el Espíritu Santo, el Consolador, os guiará a toda la verdad. Los apóstoles dejaron los fundamentos para la iglesia nuevo testamentaria, que somos nosotros. Y el apóstol Pablo fue el más influyente porque él trabajaba para los gentiles, que somos nosotros. No sé si hay algún israelita acá o judío, pero a todos los que no son israelitas somos gentiles, y para la iglesia del Nuevo Testamento somos nosotros salvos. Somos unidos a la iglesia de Israel. Puede haber aquí una aparente contradicción entre el nuevo hombre no puede morir porque ya murió, sin embargo hay algunas cosas que deben morir. Morir a la comodidad, no hacer nada por Cristo. Esa es una. Muerte a la confianza en las cosas materiales. Uy, si no tengo trabajo, ¿y cómo me voy a sostener? Ahora estamos
con mi esposa apoyando a nuestro hijo, que se quedó sin trabajo. Nuestro consejo, pasamos 1 hora y media ayer hablándole a los dos, para que no se vengan abajo, para que entiendan, él es pastor, pero para que entiendan que el Señor les permitió perder ese trabajo porque tiene algo mejor. Cuando lo decimos y nos pasa a nosotros, es muy difícil, ¿no? Cualquiera de nosotros que se quede sin entrada sabe que sufre muchísimo y no entiende por qué. Si yo soy hijo de Dios, voy a la iglesia, hago todo lo que puedo, ¿por qué yo pierdo el trabajo? Es mi sostén. Y entonces oramos, pero el Señor tiene que dar la solución, no lo es el hombre. Mi consejo es: confía en el Señor, Pablo. Yo sé que es muy difícil, yo también perdí trabajo, yo también estuve en la lona mucho tiempo, yo también la pasé mal, pero al final el Señor resolvió eso durante años. Yo sé lo que es pasar mal, lo decía el apóstol Pablo: sé pasar necesidad y sé tener abundancia, en todo me estaba preparado. Es triste, pero hay algo que estamos predicando: muerte a la vida vieja, crucificado con Cristo. Muerte en las cosas materiales, dije recién. No podemos confiar en las cosas materiales. Las materiales se vienen, se van, se pierden, se logran. Si yo confío en las cosas materiales, en mi trabajo, confío en mi sueldo, confío en lo que tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? ¿Y cuántos de ustedes tuvieron que ir al mecánico, gastar un dineral, un platal? No puedo confiar en el auto porque en cualquier momento se me rompe. Por más que compre nuevo, recuerdo hace unos años atrás compramos una camioneta 0 kilómetros para trabajar en Montevideo. Con mi esposa estábamos locos de la vida porque no íbamos a tener problemas de mecánica. Viniendo para acá con un grupo de cristianos en Punta Ballena, casi se nos funde el motor. Un auto, una camioneta que tenía 3 años, con 14 pasajeros. Bueno, el pastor de Atlántida nos metió 18, con niños y todo. Era una locura. Pero subiendo a Punta Ballena era una cosa increíble, el humo que salía del motor, y después lo tuve que dejar acá, ir en Nerón y volver, porque yo no vivía acá, vivía en Montevideo. Yo no puedo confiar en los vehículos. Comprás un vehículo y pensás: ya no voy a tener problemas. Sí, tenés problemas. Y si se rompe algo son 18, 20, 30, 40 mil pesos. Así no va. Te piden los mecánicos. Es una locura. Si yo confío en mis entradas y mis entradas bajan, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, las cosas materiales, está bien tenerlas, está bien que tengas tu casa, tu auto, tu comodidad, pero no tengas confianza en eso. Confía en el Señor. Yo no puedo confiar en lo que tengo. Confío en el más allá, en el Señor de los señores. Si el Señor me permitió tener lo que tengo, bienvenido sea, y le agradezco al Señor por eso, pero le pido que no me maree. Señor, ayúdame a no marearme, porque las cosas materiales son pasajeras. Decía alguien en estos días en una publicación: nunca vi atrás de un ataúd una mudanza. Lo habrán leído, papá. Un camión de mudanza, nadie se lleva nada, todo queda acá. ¿Y qué te vas a llevar tú? Lo que tú viviste espiritualmente, lo que tú hiciste espiritualmente, lo que Dios te va a recompensar, no por lo que tienes materialmente, sino por lo que hiciste espiritualmente. El domingo pasado, el miércoles, prediqué sobre la vida cristiana espiritual. No lo grabé eso, lo predicamos a los que vinieron. En esta parte de la muerte diaria del nuevo hombre, dice: tome su cruz cada día. ¿Qué quiere decir tomar la cruz cada día? Que yo asuma todas las responsabilidades, los riesgos, los sacrificios y los peligros que acompañan este discipulado. Aún a riesgo de mi propia vida. Cada día debo consagrarme a Cristo y debo estar dispuesto a llevar cualquier cruz
que el Señor me dé, porque es el deber mío llevar la cruz. ¿Cuál es la cruz que tenemos que llevar? Bueno, algunos tienen dificultad con los hijos, es su cruz. Algunos tienen dificultad en el matrimonio, es su cruz. Algunos tienen dificultad en el trabajo, es su cruz. Y tienen que llevarla. Algunos tienen dificultad consigo mismo, con las tentaciones como ser humano, por la carnalidad que tenemos, por la humanidad que tenemos. Tenemos tentaciones. Tenemos que luchar contra ese hombre malo que tenemos adentro, porque todavía vivimos con ese hombre malo, con esa mujer que puede estar lejos de la voluntad del Señor. Pero tengo que estar dispuesto a llevar esa cruz. La segunda renuncia, la primera fue negarnos a nosotros mismos. La segunda renuncia personal dice a mis propios planes y deseos. Este punto es muy difícil para todos, porque cualquiera de nosotros tiene programas. Si tú te programaste la vida y sabes lo que quieres, está bien, pero bien dice la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos a la voluntad de Dios. Y que digamos, si el Señor quiere, vamos a ir y vamos a volver. Si el Señor quiere. Nuestra oración cada vez que salimos en el auto, el Señor, cuídanos en el camino, y si tú quieres vamos a llegar a donde tenemos que hacer la tarea, y ayúdanos para volver otra vez a nuestro hogar. Si tú quieres, Señor, ayúdanos en lo que vamos a hacer de trabajo, y bendícenos, cuídanos, si tú quieres, porque yo estoy dentro de tu voluntad. ¿Sabe lo que es vivir así? ¿Sabe lo que es depender de Dios todas las cosas? Y quizás tú tengas un plan. ¿Le preguntaste a Dios si ese plan Él lo aseguraba o afirmaba o lo bendecía? ¿Le preguntaste al Señor si lo que ibas a hacer o tu propio plan y tus propios deseos iban en contra de su voluntad? ¿Le preguntaste? ¿O lo hiciste igual? No importa. No me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer esto. Nuestros propios planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios están en contra de nosotros mismos y nosotros estamos en contra de Dios. ¿Cuáles son los planes del Señor para mi vida? ¿Cuáles? ¿Qué quiere Dios para mí? Mi tercera renuncia es todo lo que poseo en forma progresiva. Dice Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aclaro, Dios no está esperando que tú vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. Lo que estoy hablando, y lo dije recién en el otro punto, es que no pongas tus ojos en las cosas materiales, sino en Dios. Si tienes cosas materiales, es un bien que tú lo estás usando. Hoy en día diría, el auto, antes cuando yo era chico, el auto era un lujo. Ahora el auto no es un lujo, es una necesidad. Tengo que movilizarme, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a hacer diferentes tareas. Si no tengo el auto se me complica todo. Acá mismo Maldonado es complicado. Los que viven para el otro lado, Maldonado Nuevo y San Carlos y toda esa zona, allá de la ruta 39 para allá, se les complica para venir a la iglesia. Tienen que ir hasta la terminal o hasta la avenida La Valleja, Valle de Ordóñez, hacer un cambio para poder llegar a la iglesia. Si tuvieran auto es más fácil. Si tuvieran movilidad, una moto o algo, es más fácil. Pero no ponemos la confianza en nuestras cosas materiales, ponemos la confianza en el Señor. A ver si me entienden lo que quiero decir. Y una de las cosas principales que pleiteamos mucho en diferentes denominaciones, en diferentes iglesias, son nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Allá en el fondo hay un alfolí. No pasamos por los bancos como hay otras congregaciones que lo hacen, no está mal, pero preferimos que cada uno que quiera poner sus ofrendas y diezmos los ponga en el alfolí. Nadie lo va a controlar, nadie sabe quién es. Los tesoreros después van a vaciar eso, van a tomar nota, van a guardar el dinero, etcétera, van a pagar las cuentas de la iglesia. Pero yo tengo que devolverle a Dios algo.
de lo que el Señor me dio. ¿Qué me dio el Señor? 100% de mis entradas. Todo lo que entra en mi casa es porque el Señor lo permitió. ¿Qué tengo que hacer entonces con mis diezmos y mis ofrendas? Dárselos al Señor. Según la palabra del Señor, es a la iglesia. Cada uno en el primer día de la semana, como propuso en su corazón y la prosperidad que Dios le dio, ponga sus ofrendas. ¿Para qué? Para sostener la obra. No es, ya yo le doy a un pobre, yo agarro la plata y la pongo en otra cosa, yo dirijo mi diezmo. No, es la iglesia que lo hace. Es bíblico. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí para que el Señor te bendiga. Los diezmos es una promesa que te puede bendecir. Si tú cumples con el Señor va a cumplir contigo. Lo puedo decir personalmente que yo practico el diezmo. El 10% de mis entradas va al alfolí. Entonces, ¿tú eres sincero con el Señor cuando lo estás haciendo? Expresar nuestra gratitud, porque no solo damos los diezmos, también ofrendamos en el grupo de Tabita, acá adelante. Y el grupo de Tabita es el grupo de las sociales de la iglesia. Preparamos canasta para los necesitados, tenemos algún hermano acá que lo sostenemos todos los meses con alimentos. También mi esposa con un grupo de hermanas, allí atrás tiene ropa, la gente viene, ofrenda ropas y dona ropa, ella lo prepara, los hace. Hemos mandado a la iglesia de Artigas, a la iglesia de Paysandú, hermanos que lo necesitan, hermanos o amigos que se le incendió la casita. La iglesia tiene su obra social, así que no solo damos lo diezmos, también hacemos la obra social, que está aquí adelante. En conclusión, las 3 grandes renuncias que Cristo hizo por amor a la humanidad son la base principal del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, llevando a realizar las renuncias que nos calificaron como discípulos de Dios. Todo lo que dije hoy está basado en la Biblia, no en invento mío. Si a alguno no le gustó el tema ofrenda y diezmo, está acá la palabra de Dios. Si a alguno no le gustó, que tiene que cambiar el plan, porque a Dios no le gustó, es cosa suya y Dios. Yo le predico lo que dice la Biblia. Las renuncias que son progresivas, usted puede evaluarse y ver qué pasó. ¿No le parece que ya es tiempo de haber renuncias en su vida? Algunos pueden decir, estoy dando tiempo para preparar un mensaje, puedo dar tiempo para limpiar el templo, puedo perder tiempo evangelizando, repartiendo folletos, puedo perder tiempo cuando tenemos que ir a campamento y estar allí 2 o 3 días. Ay, todo ese sacrificio que estamos haciendo. Yo digo, esta iglesia no está haciendo tanto sacrificio como otras iglesias, porque están al palo todo el tiempo, no importa vacaciones, no importa verano, invierno, están al palo haciendo reuniones. Ahora ya le dimos la lista de las actividades de este año a partir del mes que viene. Empiezan los jóvenes el 2 de febrero, el sábado, empiezan los varones, empiezan las damas a tener su reunión. Y parecería que fuera un sacrificio venir a la iglesia. Que Dios vea mi sacrificio. Yo no estoy haciendo sacrificio. Yo me estoy gozando en el Señor por venir a la iglesia. A mí me gusta, estoy temprano, 9 de la mañana ya estoy acá, pero antes hicimos una cantidad de tareas. Preparamos mensajes de la semana, preparó mi esposa comida para las hermanas, preparamos todo lo que ven acá, micrófonos, ventiladores, abrimos la iglesia, para que cuando ustedes lleguen esté todo pronto. No es un sacrificio para mí, es un gozo servir al Señor. Y eso depende de cada uno. ¿Cuánto quieres dar al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para el Señor? Quizás tengas un tiempo lindo y digas, no, yo no voy a hacer nada, ni en esta reunión no voy a ir. Bueno, es cosa tuya. La iglesia te está ofreciendo esta reunión. Una cosa importante que quiero recalcar. Si el mundo te está apartando de Dios, es tiempo de que renuncies al mundo.
Si tu trabajo te está apartando de Dios, es tiempo que renuncies a ese trabajo. Una de las cosas que nosotros recomendamos es que trate de que el domingo no esté trabajando. Si uno es policía, enfermero, médico, qué sé yo, no tiene opción. Lo meten el domingo, lo meten ¿no? Los jefes son los que mandan. Pero en lo posible ore al Señor y pídale, Señor, yo quiero estar en tu casa el domingo. Haga lo posible para hacerlo. Por último, si las posesiones de esta tierra constituyen ídolos a los cuales rindes adoración y devoción, recuerda que tu única esperanza es renunciar a esa vida materialista e invertir en la obra del Señor a través de la iglesia. Este es el tiempo para hacer renuncia. El Espíritu Santo puede venir en su auxilio ahora y hagamos nuestra decisión. ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana con lo que has escuchado? ¿Cómo debemos seguir a Cristo? Tenemos que seguir a Cristo en todo el sentido de la palabra. Debemos dedicarnos a su obra como Él lo hizo con los asuntos de su Padre Celestial. Debemos esforzarnos por ser como Cristo y ser constantes una y otra vez. Hermanos, si tomamos un ministerio, es para hacerlo siempre, no es para dejarlo. Si tomamos una responsabilidad en la iglesia, es para que tú la continúes y crezcas a través de eso. Trates de innovar, trates de poner todo el sentido de esforzarte para ser un buen seguidor de Cristo. Te voy a leer 5 enseñanzas de Jesús. El amor al prójimo, que difícil querer a otro como a uno mismo. Buscar el reino de Dios, no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. La pureza de corazón nos acerca al reino de Dios y a la felicidad verdadera. Y por último, el despego a la riqueza es la llave del reino de Dios. ¿Qué es seguir a Cristo según la Biblia? Ser un seguidor de Cristo implica esforzarse por adaptar nuestras acciones, nuestra conducta y nuestra vida a la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros nos adaptamos a Cristo, no Cristo a nosotros. Cuando aceptamos a Jesús y seguimos su ejemplo, somos menos egoístas y podemos disfrutar de mayor amor, paz y gozo. Y la Biblia enseña, como dice nuestro versículo lema de la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder seguir renunciando al mundo para seguirte a ti. Y todo lo que hacemos, Señor, sea para tu gloria. Bendice este día, todas las actividades que tenemos. Sabemos que estamos sufriendo un poco el calor que hay, pero que sea posible poder vivir una vida cristiana entre los hermanos. Pedimos tu bendición por esta congregación, en el nombre de Cristo Jesús.